Estás iniciando la versión extendida de este contenido basado en bibliografía de Wader. Si buscas un resumen más ágil, recordá que tenés una primera aproximación de este contenido en el video en pantalla. Comenzamos con la extensión. Normalmente, cuando pensamos en el proceso de enseñar, tenemos esta expectativa en la cabeza que es casi, no sé, mecánica. Como una línea recta, ¿verdad? Exacto. Es como observar a alguien llenar un vaso con agua. Asumimos que basta con abrir un libro, dictar la lección, y el cerebro de quien nos escucha simplemente, pues, absorbe la información hasta llenarse. Claro, vaso vacío, vaso lleno. Es un concepto súper limpio y, digamos, tiene sentido que a la sociedad le guste tanto, porque hace que el aprendizaje sea algo muy fácil de cuantificar. Totalmente. Se mide con respuestas correctas o incorrectas en un examen y ya está. Ajá. Pero a ver, cuando nos ponemos a observar con atención cómo un niño realmente procesa la información de su entorno, ese vaso metafórico se rompe en 1000 pedazos. El panorama es muchísimo más complejo. Sí, es un mundo completamente distinto. Y por eso hoy nos adentramos en este análisis profundo que queremos que sea como una sesión de mentoría para quienes les apasiona la educación. Vamos a explorar el capítulo 4 del libro Psicología y Educación de Susana Léligua e Irene Scangarello. Un texto fundamental, ¿eh? Y además nos apoyamos con algunos apuntes de cátedra. Así es. Y el punto de partida, bueno, choca de frente con esa idea del recipiente vacío. El texto nos guía hacia una premisa que es casi radical, y es que los niños no saben menos que los adultos. O sea, no es una cuestión de cantidad, sino que su forma de razonar opera con una estructura completamente distinta. Piensan diferente. Fíjate que para dimensionar cuán disruptiva fue esta idea en su momento, nos sirve mucho examinar qué pasaba antes, o sea, el paradigma que dominaba la educación antes de este gran giro. Te refieres al conductismo, claro. Exactamente. Durante gran parte del siglo XX, el enfoque hegemónico era el conductismo, con figuras enormes como John B. Watson o B. F. Skinner. Y bajo esa perspectiva, la mente humana era, a efectos prácticos, una caja negra. O sea, no importaba lo que pasaba adentro. Para nada. No interesaba investigar los procesos internos. El foco estaba puesto única y exclusivamente en la conducta observable. Estímulo y respuesta, digamos. Tal cual. Como entrenar a un animal en un laboratorio con recompensas y castigos. Pero a ver, entiendo el contraste teórico, pero si pensamos en el día a día de una escuela, el sistema de recompensas y castigos parece funcionar. O sea, si un profesor promete, no sé, un premio por guardar silencio, los alumnos generalmente acatan. Sí, se quedan callados. Hay un cambio de conducta evidente. Entonces, ¿no es eso una prueba empírica de que ese enfoque de Skinner realmente funciona? Es una muy buena observación, y de hecho es un debate constante. Lo que vemos ahí es efectivamente una modificación de la conducta, pero podríamos catalogarlo más bien como docilidad. O adaptación a una norma externa. Ah, claro. Obedecen, pero no necesariamente aprenden. Exacto. El texto hace una distinción que es clave aquí. Acatar una orden para obtener un premio no equivale a construir conocimiento. El conductismo define el aprendizaje basándose en, experimentos que muchas veces se hacían con ratas o palomas. Sí, buscando condicionarlas. Ajá. Y la gran limitación de ese modelo es que ve al alumno como un ente pasivo, alguien que es moldeado enteramente por el ambiente y por lo que decide el profesor, sin reconocer su capacidad de reflexión. Y ahí es donde entra la estrella de nuestro análisis de hoy, el psicólogo suizo Jean Piaget. Él llega con esta propuesta fascinante de la psicología genética. Que, por cierto, vale la pena aclarar el término. Sí, importantísimo. Cuando decimos genética en este contexto, no tiene absolutamente nada que ver con el ADN o los cromosomas. No. Se refiere a la génesis, o sea, al origen y la evolución de las estructuras del pensamiento. Y lo curioso es que Piaget no era pedagogo. No, él era biólogo de formación. Exacto, biólogo. Y en la década de 1920 estaba en París aplicando estos tests de inteligencia estandarizados a niños. Y mientras hacía eso, notó un patrón que, cambió la historia de la psicología educacional. Es que su ojo de biólogo le dio una ventaja increíble. Él estaba entrenado para ver cómo los organismos se adaptan a su entorno. Y al evaluar a estos niños, Piaget se dio cuenta de que las respuestas correctas no eran lo interesante. Claro, lo que todo mundo miraba, a él no le importó.
A él le fascinaron los errores. Se dio cuenta de que los niños de la misma edad cometían de forma sistemática exactamente los mismos errores. ¡Wow! O sea, no era azar. Para nada. Las respuestas equivocadas seguían una lógica muy estructurada, solo que, claro, era una lógica diferente a la del adulto que estaba evaluando. Es como si nos diéramos cuenta de repente de que el cerebro del niño no es una computadora con el disco duro vacío, sino que literalmente está corriendo con un sistema operativo distinto al nuestro. Esa analogía es perfecta. Y esa diferencia operativa es justamente lo que sostiene el concepto del sujeto epistémico que mencionan las fuentes. El sujeto activo, digamos. Exacto. Para Piaget, el conocimiento no se absorbe del ambiente como si fuéramos una esponja. El conocimiento se construye. Y para construirlo se necesita una interacción constante, activa, entre el sujeto que está aprendiendo y el objeto de estudio. O sea, al interactuar con el mundo y tratar de transformarlo, la mente de la persona también se transforma. Totalmente. Y para entender cómo funciona esta maquinaria cognitiva por dentro, la teoría nos da unas piezas clave. La primera son los esquemas. Los famosos esquemas de Piaget. ¿Sí? Que podemos imaginarlos como estructuras mentales o como archivos donde organizamos el mundo. Cuando nacemos tenemos esquemas que son puros reflejos, como la succión o agarrar cosas. Claro, cosas de supervivencia básica. Ajá, y a medida que crecemos, esos archivos se vuelven más abstractos y complejos, y nos permiten pensar de forma lógica. Son como moldes internos para darle sentido al caos que hay afuera. Pero el texto dice que estos moldes tienen que evolucionar mediante la adaptación. Así es. Y aquí es donde entran dos procesos biológicos que trabajan juntos, que son la asimilación y la acomodación. Y los apuntes tienen un ejemplo buenísimo con un gato y una ardilla. Ajá, el de la ardilla es un caso de estudio perfecto. Imagínate un niño de 3 años que ya tiene su esquema, su molde mental para la palabra gato. O sea, sabe que es un animal de 4 patas, peludo, con cola. Exacto. Y un día va al parque y ve por primera vez a una ardilla. El primer instinto del cerebro es agarrar esta información nueva y meterla a la fuerza en un archivo que ya existe. Claro, busca lo más parecido. Entonces el niño señala a la ardilla y dice con toda seguridad, mira, un gato. Eso es la asimilación. Incorporar algo nuevo al molde que ya tienes. Pero, a ver, eventualmente la realidad va a chocar con ese molde, porque, no sé, la ardilla de repente se para en 2 patas, agarra una nuez y empieza a morderla, o trepa un árbol en vertical. Y el gato no hace eso. Exacto, son cosas que el archivo del gato no cubre. Y en ese momento el esquema original ya no sirve. Hay un choque. Así que el niño se ve obligado a modificar su estructura mental. Tiene que crear una categoría completamente nueva para este animal raro. Y eso sería la acomodación. Así es. El cerebro se acomoda, modifica su estructura para entender la realidad con precisión. Pero, espera, si analizamos esto bien, hay un momento crítico ahí. El momento exacto en que el niño se da cuenta de que la ardilla no es un gato, entra en una especie de crisis. ¿Significa eso que la confusión y, digamos, la frustración frente a lo desconocido son realmente el motor del aprendizaje? Totalmente. Y el término técnico que usan las fuentes para esa confusión es el desequilibrio. Desequilibrio, suena fuerte. Sí, porque cuando el mundo de afuera no encaja con tus archivos de adentro, pierdes la adaptación y entras en conflicto cognitivo. Y esa tensión, esa incomodidad, es lo que empuja al niño a buscar información, a acomodar sus ideas y llegar a un nivel de comprensión más alto. O sea, sin crisis no hay avance. Exactamente. Y a este ciclo constante de asimilar, chocar, acomodar y volver a estabilizarse, Piaget lo llama equilibración. Es, literalmente, el motor del desarrollo. Fíjate que si llevamos esto al aula, le da la vuelta por completo a lo que creemos que es enseñar. Sí, lo cambia todo. Porque la tradición dice que un buen maestro tiene que hacer todo fácil, explicar tan claro que nadie tenga ni una sola duda. Pero si esto de la equilibración es real, evitar la confusión es un error tremendo. Es un error pedagógico grave, sí. Como mentores o docentes, nuestro trabajo no es evitar el conflicto cognitivo, es propiciarlo. Provocarlo casi. Claro, un desequilibrio a medida. Porque si no hay perturbación, el cerebro no tiene ninguna necesidad biológica de acomodar nada.
Y si no hay acomodación, el aprendizaje es solo memoria a corto plazo que se borra a los 2 días. ¡Qué fuerte! Y bueno, para saber qué nivel de confusión es el correcto, no podemos simplemente lanzarles cualquier problema. Tenemos que conocer la capacidad del alumno. Y por eso Piaget dedicó su vida a hacer un mapa de este desarrollo. Lo dividió en estadios o etapas universales por las que todos pasamos. Aunque, haciendo un paréntesis, el texto menciona que autores como Lev Vygotsky luego criticarían un poco esta idea de estadios tan rígidos, ¿no? Sí, es una crítica muy válida. Vygotsky decía que el desarrollo no depende solo del reloj biológico, sino que está súper ligado a lo social, a la cultura, al lenguaje, a la interacción con otros. Que no aprendemos en el vacío. Claro, Piaget veía al niño como un pequeño científico solitario descubriendo el mundo, y Vygotsky decía no, el aprendizaje es un acto social. Pero bueno, volviendo al mapa estricto de Piaget, los estadios marcan el límite de lo que un cerebro puede procesar en cierto momento. A ver, repasemos este mapa entonces. La primera parada es la etapa sensoriomotora, que va desde que nacen hasta los 2 años más o menos. Sí, y aquí la inteligencia es 100% práctica, no hay reflexión. Todo pasa por los sentidos y el movimiento. Exacto. El bebé no puede pensar en un objeto si no lo está viendo o tocando. Si le escondes un juguete debajo de una manta, para el bebé el juguete desapareció del universo. Ojos que no ven, corazón que no siente, literalmente. Literalmente. Y aquí aprenden repitiendo. El reflejo de succión que usaban para alimentarse del pecho materno, de pronto lo asimilan y lo usan para chuparse el dedo o la esquina de una sábana. Su pensamiento es la acción. Pero luego viene la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años. Y aquí pasa algo mágico, que es la función simbólica. El lenguaje. El lenguaje, el dibujo, ya pueden pensar en el juguete aunque esté escondido. Y empieza el juego simbólico, donde agarran una caja de zapatos y en su cabeza es, no sé, un coche de carreras. Es una etapa hermosa, pero tiene una limitación muy marcada que es el egocentrismo. Y hay que aclarar que no es egocentrismo de ser mala persona o egoísta. No es moral. Es una incapacidad física del cerebro para ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. El niño de 4 años asume que tú ves, sientes y sabes exactamente lo mismo que él en ese momento. Por eso a veces te cuentan algo diciendo, él me pegó, y tú no tienes idea de quién es él. Exacto. Asumen que tú tienes su mismo contexto. Su perspectiva es la única que existe en su estructura mental. Saber esto es vital, porque si le exiges a un niño de 5 años una empatía súper abstracta, le estás pidiendo algo que su cerebro no puede procesar todavía. Es remar contra la biología. Y luego pasamos a las operaciones concretas, que es justo la edad de la escuela primaria, de los 7 a los 11 años. Aquí dan un salto gigante hacia la lógica. Ya pueden clasificar, ordenar de mayor a menor. Entienden que si pasas agua de un vaso ancho a uno alto, es la misma cantidad de agua. El principio de conservación. Ese mero. Pero la trampa está en el nombre, operaciones concretas. Su lógica solo funciona si está atada a cosas físicas, cosas que pueden ver, tocar o imaginar muy claramente. El texto da un ejemplo buenísimo sobre esto, el de la reversibilidad. Imagina que tienes un montón de cuentas de madera, algunas rojas, otras verdes, unas grandes y otras chicas. Ajá. Un niño en esta etapa puede agrupar mentalmente todas las rojas. Y lo mejor es que puede revertir esa acción. O sea, puede desarmar el grupo en su cabeza y volver a ordenarlas, pero ahora por tamaño. El pensamiento se vuelve flexible, puede ir y venir. Pero siempre apoyado en lo concreto. Y eso nos lleva al último estadio, las operaciones formales, que empiezan la preadolescencia a los 11 o 12 años. Aquí por fin se rompen las cadenas de lo físico. Ya pueden razonar de forma abstracta, plantear hipótesis sobre cosas que nunca han vivido, entender metáforas profundas, ya no necesitan tocar los objetos. Entonces, a ver, poniéndolo en un escenario real. Si yo soy docente de primaria y trato de enseñarle una regla de álgebra súper abstracta a un niño de 8 años o física cuántica teórica. Estás perdiendo el tiempo. Completamente. Desde el punto de vista de la asimilación real, sí. Las fuentes mencionan 4 factores del desarrollo: la maduración biológica, la experiencia con los objetos, la transmisión social y la equilibración. ¿Y si falta la maduración? Si el cerebro no está biológicamente en la etapa formal, no tiene la infraestructura para sostener esa abstracción sin material concreto.
Es como intentar correr un videojuego de última generación en una computadora de hace 20 años. El hardware no da. Es una lección de humildad gigantesca para nosotros, porque no importa qué tan bonito hables o cuántas veces repitas el concepto en el pizarrón, si la estructura lógica del alumno no está lista, la información va a rebotar. Va a rebotar o la va a memorizar sin entenderla, que es casi lo mismo. Y esto nos empuja a la aplicación práctica. O sea, ¿qué hace un futuro docente en el aula el lunes por la mañana con todo este mapa psicológico? Bueno, la conclusión del capítulo es clara. Tu probabilidad de éxito enseñando está atada al nivel cognitivo de tu alumno. Tienes que adecuar los contenidos y, sobre todo en inicial y primaria, tienes que llevar material concreto. No es opcional. No es un adorno para que la clase se vea bonita. Es la vía principal para que construyan conocimiento. Tienen que manipular cosas. Hay una cita de Piaget en el texto del año 1976 que me encantó, porque responde a la queja típica de los profesores, que dejar que los niños exploren y manipulen toma demasiado tiempo. Claro, la instrucción directa, el dictar, es mucho más rápido. Es rapidísimo, pero Piaget dice que esa aparente pérdida de tiempo, dejar que duden, que hagan hipótesis, que se equivoquen y se den cuenta por sí mismos, es absolutamente necesaria. Fíjate que esto contrasta con ideas posteriores. El libro menciona luego a Brunner y su concepto de andamiaje, donde el profesor te lleva más de la mano, paso a paso. Es más directivo. Sí, pero para el enfoque puro de Piaget, si le das demasiada instrucción al alumno, le cortas el circuito cognitivo. Le robas la oportunidad de descubrirlo. El alumno tiene que ser el agente que reconstruya la idea. Porque la información digerida no genera conexiones fuertes. Tienen que sudarla un poco, salir de ese desequilibrio. Y creo que esto resume nuestra misión. El rol del docente no es ser un cajero automático que dispensa verdades. Me gusta esa imagen. No somos dispensadores de respuestas. Somos diseñadores de problemas. Somos creadores de desequilibrios a la medida de nuestros alumnos. Diseñamos experiencias para que la ardilla choque con el gato, digamos. Exactamente. Es un viaje fascinante. Empezamos viendo cómo el conductismo trataba a la mente como una caja negra de premios y castigos y terminamos descubriendo a este sujeto activo de Piaget. Una mente que necesita la crisis y el error para poder crecer. Así es. Y para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar una reflexión, basándonos en todo este material, para quienes nos escuchan. A ver. Si asumimos que Piaget tenía razón y que el verdadero crecimiento de la inteligencia requiere conflicto, esfuerzo y esta fricción de superar la confusión por cuenta propia, ¿qué pasa con el cerebro de los estudiantes hoy en día? Con la tecnología, dices. Claro, vivimos en una época donde los buscadores y la inteligencia artificial te dan la respuesta exacta en un segundo y sin ningún esfuerzo. Entonces la pregunta es, en nuestro afán de hacerles la vida más fácil y darles todo digerido, ¿estamos eliminando exactamente ese desequilibrio que los hace inteligentes? Es una pregunta profunda. ¿Estamos apagando el motor del aprendizaje por querer ser más eficientes? Exacto. Es un desafío enorme para pensar y observar en la próxima clase. Y con esa idea los dejamos por hoy. Un análisis profundo para seguir cuestionando cómo aprendemos. Gracias por llegar hasta el final. Este esquema es parte de una estructura mayor. Podés encontrar el siguiente tema del curso en la pestaña de la lista de reproducción. Éxitos en el estudio.